Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos esta noche y bueno, vamos a comenzar con nuestro Facebook Live en esta oportunidad, que es el segundo que tenemos en este año, de un tema maravilloso que se llama resiliencia. Y yo creo que es uno de los temas de los que se ha estado escuchando más hablar en los últimos tiempos. Y es debido a que definitivamente la resiliencia es uno de los factores más importantes que determinan el éxito o el fracaso de una persona. Y bueno, vamos a abordar ese tema y bueno, más adelante iremos hablando un poquito más acerca de cuáles son los componentes de la resiliencia, así como también acerca de esas características que denotan a una persona resiliente. Conoceremos algunos ejemplos de la resiliencia y yo espero que este programa, bueno, pues les ayude a ustedes a encontrar esos caminos, esas formas de poder actuar para definitivamente engrandecer su vida. Y bueno, ¿qué cosa es la resiliencia? Bueno, primeramente déjame decirte que es un término que inicialmente se lo debemos a la ingeniería. Como tú sabes, yo soy ingeniero y bueno, gran parte de lo que yo hago me gusta relacionarlo con la ciencia y encontrarle esa explicación, porque yo creo que el mundo físico de alguna manera también determina mucho de lo que nosotros somos. Finalmente también somos materia e interactuamos con este mundo de una manera muy similar a la que operan algunos mecanismos no vivos. Y la resiliencia es precisamente un término que se lo debemos a la física. Y en ingeniería, la resiliencia se le llama a la energía de deformación que puede ser recuperada por un cuerpo a la cual se le ha aplicado una fuerza y este se deforma. Y la capacidad que tiene ese cuerpo para regresar a su forma original después de que cesa esa deformación. Es decir, yo agarro un cuerpo, lo deformo, le aplico una fuerza, lo deformo y cuando cesa la deformación, esa misma energía que queda contenida en el cuerpo le ayuda a recuperarse, devolviéndole a su estructura original. A eso se le llama resiliencia en ingeniería. Y la palabra resiliencia también tiene otras connotaciones y bueno, también en el ámbito de la ecología se le conoce resiliencia a la capacidad que tienen las comunidades y los ecosistemas de absorber esas perturbaciones que ocurren en el entorno sin alterar significativamente sus características ni su estructura. Y cuando cesa esa alteración, ese componente ecológico vuelve a regresar a las mismas condiciones que prevalecían. Entonces, también la Tierra encuentra sus caminos, también el planeta encuentra sus formas para recuperarse después de una degradación, y esto lo vemos, por ejemplo, en los incendios forestales, cuando de pronto vemos como hectáreas y hectáreas de bosques son consumidos por el fuego, y tú dices, Dios mío, toda esa cantidad de bosque quemado, pero a cabo de un tiempo ese mismo bosque empieza a florecer nuevamente. Esa capacidad que tiene los aspectos ecológicos y medioambientales de regresar a su mismo nivel al cual se encontraban antes de esa perturbación es lo que lo hace ser resilientes. Entonces con eso ya nos podemos dar cuenta que la resiliencia tiene que ver con eso, con la capacidad de recuperarnos frente a un evento significativamente adverso. Y obviamente también en psicología o en comportamiento humano también se aplica y le llamamos resiliencia precisamente a la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Y yo creo que si nosotros hacemos memoria acerca de nuestra propia experiencia, nos daremos cuenta de que nuestra vida ha sido así. Si tú eres como yo, bueno, seguramente la vida te habrá golpeado un par de veces y a veces incluso hasta parece que se ha ensañado con uno y te golpea y te golpea y te vuelve a golpear y te patea en el piso y hace lo que quiere contigo y después de alguna extraña forma, cuando cesa todo eso y finalmente pasa, esas tormentas pasan en nuestra vida, son ciclos que atravesamos, pero por alguna extraña razón nos recuperamos, nos fortalecemos y salimos adelante a pesar de todo aquello. Bueno, esa resiliencia reside ya en nosotros, está en nuestro corazón, es nuestra alma que se recupera de esas situaciones dolorosas, de esas situaciones traumantes, de esas situaciones que nos han golpeado y pareciera que nunca se iban a acabar. Finalmente acaban y salimos los seres humanos y curiosamente más fortalecidos. Seguramente habrás escuchado esa frase que dice: lo que no te mata
te fortalece, te hace más fuerte. Y es verdad, todas aquellas situaciones que nosotros podríamos considerar negativas en nuestra vida, al cabo de un tiempo te darás cuenta que se traducen en grandes bendiciones. Y de eso se trata la resiliencia, de que nosotros como seres humanos aprendamos a darle vuelta a las situaciones para encontrar los aprendizajes, para aprender a salir adelante, y seguramente te darás cuenta que siempre detrás de una situación traumatizante, siempre detrás de un tropiezo, se ha convertido en algo de mucho mayor bendición. Recuerdo mucho a Napoleón Hill, famoso por su célebre libro Piense y hágase rico, que decía: cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Qué significa eso? Que tras una decepción, tras un tropiezo, hay algo dentro de eso que ha sucedido que nos ayuda a salir mucho más fortalecidos. Y esa capacidad de darnos cuenta, de tomarlo a nuestro favor, es lo que se le llama resiliencia. Saludo rápidamente a quién más. Bueno, ya se están conectando más personas. A ver, déjame ver a quién más tenemos. A Everardo Gaxiola, ¿cómo estás? Tenemos también a Tina Ramírez, José Mocarro, tenemos Fanny Reyes, creo que ya te había saludado. Y bueno, pues vayan comentando, chicos, vayan ahí poniendo ahí sus corazoncitos para saber que están aquí presentes. Y gracias a todas aquellas personas que están compartiendo este live. Yo estoy seguro que algunas personas seguramente eso los agradecerán, porque mucho de lo que veremos aquí seguramente que nos ayuden a ver más luz sobre aquellas situaciones que pueden estar pasando en nuestra vida. Así que, bueno, pues cuando hablamos de resiliencia, definitivamente tenemos que hablar de algo que ocurre en algún lugar de nuestro cuerpo, y ese lugar donde ocurre finalmente es en nuestro cerebro. Desde el punto de vista neurocientífico, se considera que las personas más resilientes son las que poseen un equilibrio emocional más adecuado frente a las situaciones de estrés, soportando de mejor manera la presión. Eso significa que la forma como nosotros afrontamos esas situaciones difíciles tiene que ver con la forma como nos lo interpretamos en nuestra cabeza, y tiene que ver con esa inteligencia emocional. No voy a hablar tanto de inteligencia emocional el día de hoy, sino que va a ser motivo por otro Facebook Live, pero tampoco lo puedo dejar de lado, porque la resiliencia tiene que ver definitivamente con un aspecto emocional. Así que esa capacidad de afrontar de una mejor manera las situaciones estresantes es lo que nos hace ser resilientes. ¿Qué cosa es el estrés? El estrés lo podemos definir como la incapacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente de manera efectiva a un agente estresor. Fíjate qué interesante, o sea, es la incapacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente de manera efectiva a un agente estresor. ¿Qué significa eso? Bueno, inicialmente nosotros tenemos un agente estresor que se puede encontrar fuera de nosotros, como ruido, como gritos, como la presión de un jefe, como problemas apremiantes, situaciones que a veces pensamos que están afuera de nosotros y que nos presionan de tal manera que nos sentimos agobiados. Bueno, el estrés es esa incapacidad, es no saber qué hacer frente a todo eso que nos está aconteciendo. Y obviamente cuando tú no sabes qué hacer frente a esas situaciones, ese estrés va generando alteraciones profundas en tu cuerpo, inicialmente en tu cerebro. ¿Qué ocurre? Que los altos niveles de adrenalina que se generan como consecuencia de no saber qué hacer, obviamente lo que hacen es bloquear los centros del pensamiento. Eso significa que tú no estás preparado para pensar. Esa adrenalina empieza a causar estragos en nuestro cerebro que mata gradualmente las células gliales, impidiéndonos la capacidad de razonar con efectividad. Nos volvemos mucho más reactivos, mucho más irascibles, o a lo mejor un poco o bastante más depresivos, porque finalmente esos pensamientos derrotistas empiezan a golpearse en nuestra cabeza y empiezan a apoderarse de nosotros, diciendo cosas como, por ejemplo, no, pues no voy a poder salir adelante, esa situación es muy difícil, seguramente esto va a ser... Y entonces ese tipo de pensamientos van socavando nuestra energía, horadando nuestro ser, hasta que llega un momento en que definitivamente podemos estar sometidos a una fuerte depresión. Entonces la resiliencia significa
que frente a esas situaciones que nos están ocurriendo allá afuera, nosotros las tomamos, las revertimos y las convertimos con maestría en energía que nos permiten afrontar las situaciones de una manera mucho más inteligente. Y eso es algo que nosotros hacemos con nuestra capacidad mental, con la habilidad que nosotros tenemos para reencuadrar las situaciones, para encarar la vida de una manera mucho más efectiva. De eso se trata precisamente la resiliencia. Bien, así que cuando nosotros hablamos de eso, entonces podemos entender que una persona resiliente, bueno, pues definitivamente será una persona mucho más capaz de enfrentar este tipo de situaciones estresantes. Ahora, ¿qué relación existe entonces entre la resiliencia y la inteligencia emocional? Que podríamos decir que son dos cosas distintas, pero vamos a ver que no son tan distintas. Bueno, la primera vez que se escuchó el término inteligencia emocional fue allá por 1972 en la Universidad de New Hampshire y New Hampton, donde John Mayer principalmente empezaba a trabajar el término, y Peter Salovey también empezaban a trabajar el término de inteligencia emocional, y ellos decían que era la capacidad de reconocer nuestras emociones y redirigirlas adecuadamente para tomar decisiones específicas sobre nuestros pensamientos y nuestra conducta y afrontar de una manera mucho más eficaz las situaciones que se nos presenten. Eso era la inteligencia emocional, era la capacidad no de reaccionar, sino de analizar las situaciones, elegir de entre ellas la más efectiva y entonces afrontar las situaciones de una manera obviamente mucho más empoderada. A eso se refiere la inteligencia emocional. 1995, Daniel Goleman nos regala su maravilloso libro de inteligencia emocional, que durante varios años ha sido el número 1 en las listas de bestseller en el New York Times en Estados Unidos, y seguramente muchos de ustedes ya lo habrán leído. Y bueno, pues el mismísimo Daniel Goleman nos habla de que la inteligencia emocional es una competencia que nos hace ser mucho más resilientes. Así que, por un lado, la resiliencia tiene que ver con adoptar nuevos patrones de pensamiento y conducta que nos lleven a afrontar de una manera positiva y constructiva los acontecimientos difíciles de la vida. Eso es la resiliencia. Y la inteligencia emocional, pues también, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional, básicamente, como decía Daniel Goleman, posee 4 componentes esenciales. El primer componente es la autoconciencia. Y la autoconciencia es darnos cuenta. Y el darnos cuenta significa posicionarnos como espectadores de las situaciones que nos están aconteciendo en este momento. Una persona, cuando tiene esa autoconciencia, es capaz de ser objetiva, es capaz de darse cuenta, es capaz de percibir los aspectos que lo están estresando, que lo están desubicando, las situaciones que están pasando dentro de él o de ella, esas emociones que se están generando. Una persona que tiene autoconciencia se da cuenta. Una persona que no es autoconsciente, pues no se da cuenta, solamente se deja llevar. Y entonces o te estresas o te deprimes, pero no eres dueño de tus actos, simplemente te conviertes en un títere de las situaciones que te están pasando. Y el primer elemento de la inteligencia emocional significa toma el control. Bueno, más bien toma conciencia, todavía no el control, toma conciencia, date cuenta. El segundo componente de la inteligencia emocional se llama autorregulación. ¿Qué significa? Una vez que ya me di cuenta de que algo está pasando, en ese momento decido tomar el control. Y decidir tomar el control significa, como su nombre lo indica, es regular las emociones que están pasando dentro de mí. Y eso, amigo mío, amiga mía, quiero dejarlo muy claro. Porque si bien es cierto que yo estoy interactuando en un mundo físico donde los problemas son reales, las situaciones específicas están ahí, forman parte de mi mundo, pero por muy real que parezca y por muy mío que parezca, quiero decirte una gran verdad. Yo no tengo ningún control de nada de lo que esté pasando allá afuera. Ninguno. Y fíjate que esto es choqueante. Porque hay personas que dicen, no, yo prefiero tener el control de las cosas. Eso es una ilusión
porque nunca lo vas a tener. Tú no tienes el control de nada de lo que está pasando allá afuera, y lo he dicho en muchas ocasiones. Parece mentira, pero por mucho control que tú creas tener, por mucha gente que tú tengas a tu cargo, por muchos puestos y jerarquías que tú ocupes, por muchos títulos que cuelguen en tu pared, por muchos cursos que hayas tenido, aunque camines por el fuego, no importa, tú no tienes control absolutamente de nada de lo que esté pasando allá afuera. De lo único que tienes control, ¿qué crees? Bueno, si tú me sigues desde hace algún tiempo, ya sabrás la respuesta. De lo único que tenemos control es de lo que está pasando. ¿Dónde? Acá adentro. Y si tú tomas el control de lo que está pasando acá adentro, pues entonces tomas mejores decisiones. Y entonces, si yo me estoy dando cuenta que me estoy saliendo de mis casillas, que si algo me está carcomiendo, si algo me está atacando, si algo me está poniendo mal, en ese momento tomo decisiones sobre qué hacer con lo que estoy sintiendo, no con lo que está pasando, con lo que estoy sintiendo, porque una vez que yo tomo control sobre lo que estoy sintiendo, entonces puedo tomar mejores decisiones, mejores acciones para poder enfrentar lo que está sucediendo allá afuera. Pero todo comienza ¿dónde? Acá adentro. Lo que sucede allá afuera y con lo que yo haga allá afuera es una consecuencia nada más de la forma eficaz como yo trabaje en mi mundo interior. Y ese es todo el drama de la vida. Así que el primer componente de la inteligencia emocional es autoconciencia. El segundo componente, autorregulación. El tercer componente es fundamental y se llama automotivación. La capacidad de poder recuperarme, la capacidad de revertir las cosas, la capacidad de reencuadrar las situaciones, de redirigir la energía, que si hay una situación que me va a golpear, la transformo como si estuviera yo en un torneo de aikido, y entonces la convierto en energía positiva y la transformo, la transmuto. Cuando yo me vuelvo un alquimista de las situaciones negativas que me están pasando, y entonces las revierto y las transformo en bendiciones para mí. Fíjate qué belleza. Y eso es un arte, el arte que nosotros podemos desarrollar para poder dirigir o redirigir lo que nos está sucediendo. Y eso, amigo mío, es resiliencia, es tener esa capacidad de conseguir que las cosas ¡pum!, cambien. Y eso es maravilloso. Así que la resiliencia puede considerarse como un mecanismo de autoprotección. Fíjate, es un mecanismo que nos ayuda de manera inconsciente a protegernos. ¿Por qué? Pues porque finalmente de las situaciones dolorosas en la vida, amigo mío, son inevitables, son parte de la vida. Nos va a doler. Si la vida duele, ¿por qué? Pues porque así es la vida. O sea, no te lo sé explicar, pero la verdad es que la vida golpea, y a veces golpea muy duro, y a veces parece que se ensaña con algunas personas, y a lo mejor tú eres alguien que bueno, quizá no haya vivido episodios traumáticos en su vida, pero hay otras personas que seguramente nos están viendo que sí lo han pasado. Yo te voy a decir que hasta mis 20 años yo pensaba que tenía una vida aburrida, porque definitivamente nada sobresaliente pasaba conmigo. Vivía en una familia bien, mis papás en casa, mi padre trabajaba, mi madre en casa, mis hermanos estudiando. O sea, mi vida transcurría, vamos, de una manera tan normal que yo me asombraba de aquellas personas que decían que tenían problemas, porque yo decía, pero si la vida es bella, ¿verdad? Y bueno, después me di cuenta que pasado un tiempo, la vida, en vez de darte cosas, te las empieza a quitar. No sé por qué, si lo vemos desde un punto de vista metafísico, a lo mejor te diría, es porque te quiere enseñar, pero la verdad es que no lo sé. No sé por qué sea, pero de pronto la vida empieza a quitarte cosas, la vida te empieza a confrontar, la vida te empieza a poner otras cartas, te empieza a cambiar el juego, te empieza a mover el tapete, empieza a hacer cosas que tú no te esperas, y como tú pensabas que tenías el control de las situaciones, resulta que no es así. Y entonces todo tu mundo se empieza a tambalear. Mi mundo se tambaleó cuando mi mundo era tan perfecto, tan maravilloso, tan normal, tan estable. De pronto me vi en situaciones que yo nunca me imaginé. Empecé a tener problemas con mi familia, discusiones fuertes con mis padres, separaciones con mis hermanos,
como tú sabes, bueno, pasé un proceso de divorcio muy, muy fuerte, me vi sumido en una profunda depresión, sin trabajo, sin dinero, después de ser yo un ingeniero exitoso, no tenía trabajo y no tenía, y lo peor de todo es que pensaba que nunca lo iba yo a tener, porque cuando más mal te va, pues piensas que las cosas no van a cambiar y empiezas a generar pensamientos derrotistas que te sumen mucho más lejos, más profundo. Y en esas yo me encontraba, ¿no? Y yo no veía la salida, no veía el final del túnel, no sabía ni para cuándo. Y bueno, ahora que veo en retrospectiva y que veo hacia atrás y que hago un recuento de las cosas y digo, Dios mío, o sea, parecía que era un túnel que no se acababa, parecía que era un túnel muy oscuro que solamente iba hacia abajo, y de repente veo la luz y de repente me veo mucho más sano, mucho más exitoso, mucho más próspero, mucho más profesional, me veo una persona, vamos, con una familia hermosa, me veo que viajo, que voy, que vengo, que hago aquellas cosas que más amo, y digo, ¿en qué momento sucedió? O sea, ¿de dónde vino esa inteligencia? ¿De dónde vinieron esos mensajes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo te puedo decir que hice muchas cosas para salir de donde estaba. Lo que me decían yo lo hacía, me convertí en un buen estudiante. Pero me di cuenta que gradualmente las cosas empezaron a caminar, gradualmente las cosas empezaron a hacer de otra forma, y ahora yo te puedo decir que entiendo muchas de las cosas que ocurrieron. Es más, hoy día puedo decirte que agradezco muchas de las cosas que me pasaron, porque me ayudaron a ver la vida de otra forma, me ayudaron a entender esos procesos de transformación de una forma que nadie me la cuenta. Así que cuando yo comparto en un curso, en una conferencia, no te hablo desde el índice de un libro, no te hablo desde la experiencia de otra persona, sino que te hablo desde lo que me ocurrió a mí, de los cambios profundos que hubo en mi mente, en mi cerebro, en mi ser, en mis acciones, para que todas aquellas cosas que formaban parte de un mundo en el cual yo no quería pertenecer, de repente, ¡fum!, se transformaron. Y fue un proceso, vamos, yo sé que no fue de la noche a la mañana, pero tampoco en este momento te puedo decir cuál fue el paso A, el paso B o el paso C. Lo que sí te puedo decir es que dentro de mi ser había un proceso automático, había un proceso inconsciente, había un proceso autosanador, había algo, un mecanismo, como lo dije hace un momento, de autoprotección, que de alguna manera sabía que yo tenía que salir. Y eso fue maravilloso, darme cuenta de que había una inteligencia mucho más poderosa dentro de mí que se iba a hacer cargo de mí. Que se iba a hacer cargo de mí y que no me iba a dejar morir y que no me iba a dejar perder y que no me iba a dejar abandonado. Sabía que había algo dentro de mí. Y podríamos darle un toque espiritual o un toque religioso o un toque neurológico o un toque físico, llámalo como tú quieras. Yo lo quiero llamar inteligencia interna, inteligencia superior, algo que no te permite caerte. Y cuando tú eres consciente de eso, entonces confías. Sabes que hay una inteligencia mucho más poderosa que no se encuentra acá, ni siquiera acá, o a lo mejor está en todos lados, o no sé si esté fuera de ti, no lo sé, pero que no te deja caer. Y cuando tú confías en esa inteligencia a ese nivel, entonces la resiliencia forma parte de ti. Pueden venir tempestades, pueden venir situaciones devastadoras, te puedes caer, te puedes tropezar, te pueden patear en el piso, puedes ponerte en el túnel más oscuro y profundo, y tú sales. ¿Por qué? Porque así es. Así que no sé en qué situación tú te encuentres ahora, no sé por aquellas cosas que estés pasando en este momento. Seguramente que habrá situaciones laborales, familiares, personales, amorosas, que quizá en este momento te estén perturbando. Pero quiero decirte, amigo mío, amiga mía, que independientemente de lo que esté pasando allá afuera, dentro de ti, fuera de ti, alrededor tuyo, hay una inteligencia mucho más poderosa que se va a encargar de eso. Confía, y las cosas empezarán a caminar. Y cuando tú confías a ese nivel, pasa algo maravilloso.
maravilloso. Dejas de estresarte, dejas de preocuparte, dejas de ponerle atención a esas cosas, dejas de angustiarte y obviamente al dejar de tener todo eso, tu mente se empieza a aclarar. Y al aclararse tu mente te vuelves una persona mucho más capaz, mucho más competente, te vuelves una persona mucho más juiciosa, como dirían mis amigos colombianos, mucho más capaz de tomar decisiones objetivas, decisiones que te ayuden a salir adelante. Y eso, amigo mío, es resiliencia. Y entonces te das cuenta que esas situaciones difíciles tenían un propósito, tenían un porqué, llevaban un aprendizaje oculto. Y que si tú saliste adelante de esas situaciones, entonces ahora eres mucho más profesional, mucho más fuerte, mucho más mujer, mucho más hombre, mucho mejor padre, mucho mejor esposo, mucho mejor ser humano. Y de eso se trata la resiliencia. Y entonces dejas de quejarte y empiezas a ser un poco más agradecido. Y creo que eso es algo muy importante. La resiliencia, fíjate qué interesante es esto, es una acción defensiva para preservar la integridad. Depende de la capacidad de cada individuo para resignificar los acontecimientos y construir su propio mundo subjetivo. Y aquí esta parte es bien importante. Fíjate bien cómo dice esta definición. La resiliencia es una acción defensiva. Es algo que yo genero para poder defenderme de los acontecimientos que están sucediendo allá afuera. Y depende de la capacidad mía para poder redirigir la información, fíjate, redefinirla y poderle dar sentido a mi mundo subjetivo. Y entonces yo creo un mundo subjetivo, empiezo a ver las cosas de una manera distinta con el ojo de la mente. No veo lo que es, sino veo la posibilidad, lo que significa. Y entonces yo empiezo a transformar la información. Y si tengo una bronca con mi jefe, yo la convierto y entonces la transmuto para decir cosas como, esa es una gran lección que estoy recibiendo de la vida para ayudarme a ser cada vez más profesional. Qué diferencia, ¿no? Y entonces si yo, por ejemplo, estoy pasando una época donde no tengo trabajo, yo redirijo toda esa información y digo, ese es un maravilloso momento para recapitular mi vida y darme cuenta de todo lo que tengo que trabajar en poder personal, en confianza y seguridad. Entonces aprovechemos esa oportunidad. Y entonces te das cuenta que esas situaciones difíciles las puedes dar un nuevo significado, un nuevo sentido. Y quiero hablar en este momento de una maravillosa película que nos habla mucho de eso y seguramente tú ya la habrás visto y si no la has visto te la recomiendo, que se llama La vida es bella, de Benigni. Y bueno, es una obra maestra, es una de esas películas que yo solo digo, vela una vez, porque dos ya es demasiado. O sea, yo lloro cada vez que veo esa película. Bueno, de por sí yo lloro en el cine a cada rato, soy una persona que se conecta mucho con las historias, pero La vida es bella, es maravillosa. Es bella, sí, es muy bonita. Es una obra es una película que habla sobre los campos de concentración en la Alemania nazi. Y ahí es maravilloso ver cómo el protagonista construye un mundo irreal, un mundo subjetivo, para que su hijo no vea los horrores de un campo de concentración. Y algo tan evidente que era un campo de concentración logró que su hijo lo transformara en el ojo de la mente en un maravilloso juego de supervivencia que era muy divertido. Y tú te reías al momento de ver la película, pero veías cómo cambiaban los significados de las cosas y te dabas cuenta cómo al final lo que realmente importa no es lo que está sucediendo, sino la manera como tú te lo estás interpretando. No es el mundo objetivo, sino es el mundo subjetivo lo que transforma la realidad. Y muchas veces lo he dicho, si tú sigues viendo las cosas como son, no generarás ningún cambio, no formarás parte de un proceso creativo. Para crear transformaciones tienes que transmutarlo, tienes que generar un proceso alquímico dentro de ti para cambiar la energía de lo que está sucediendo y transformar la visión de las cosas. Y entonces tú empiezas a crear un mundo subjetivo, empiezas a ver la posibilidad, lo que puede ser, y eso es lo que genera un cambio radical en tu vida.
Así que empieza a transformar todo eso. Esas situaciones negativas que se están pasando, haz un esfuerzo por verlas de otra manera, encuentra los aprendizajes ocultos, empieza a verlas de una manera positiva y te vas a dar cuenta cómo no solamente te vas a sentir mejor, sino que realmente tu vida va a empezar a cambiar de manera dramática, y eso es algo bien interesante. Así que creo que no existe una sola historia de éxito que no provenga de una actitud resiliente. Claro, no hay una sola historia del éxito que no provenga de una actitud resiliente. Todas las historias de éxito que tú me pongas tienen que ver con la resiliencia. ¿Por qué? Porque son las ocasiones en que las personas nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, cuando la vida nos ha confrontado, nos ha puesto contra las cuerdas, hemos tenido que valorar las cosas, hemos tenido que ponderar nuestros deseos y nuestros sueños y hemos decidido salir adelante, independientemente de lo que pase, independientemente de las consecuencias a las cuales nos enfrentamos, y en ese momento decimos, me la juego y voy por todas y me cueste lo que cueste y lo hago. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, decíamos acerca de que ella, bueno, fue una persona que a los 25 años se casó, tuvo problemas de un aborto, y debido a eso tuvo muchos problemas con su pareja, al grado de que, aunque se dio su segunda hija, pero llegó a las agresiones verbales, agresiones físicas, lo que le obligó a Joanna a salir de su casa, con su hija pequeña, a vivir de la beneficencia pública, sin dinero, sin trabajo. Empezó a tener episodios durísimos de depresión. Ella en sus fantasías esquizofrénicas pensaba que venían entidades demoníacas por ella, entidades negras que venían por ella, y que después sabemos que eran los dementores de Harry Potter, y que J.K. Rowling, después de tantos procesos tan duros de depresión, decidió escribir todo eso que le pasaba, y un día en una servilleta esbozó las primeras líneas de lo que hoy conocemos como Harry Potter y la piedra filosofal. Y en ese momento, bueno, ¡pum!, pasó de ser una persona depresiva y al borde de la locura a una escritora billonaria que ha cambiado realmente la vida a miles de personas. Creo que hay muy poca gente en este mundo que no sepa quién es Harry Potter, ¿verdad? Entonces, imagínate la capacidad de transformar esas situaciones difíciles y convertirlas en situaciones no solamente normales, sino sobresalientes, y eso es resiliencia. Hablamos, por ejemplo, de Viktor Frankl. Viktor Frankl, un eminente psiquiatra de origen judío, que por su simple hecho de ser judío, pues condenado a vivir en un campo de concentración, el más terrible de la Alemania nazi, que fue Auschwitz, y ver todos los horrores, sufrir la pérdida de sus padres, la pérdida de su esposa, vivir en episodios al borde de la muerte, viendo tanta degeneración humana, tanto sufrimiento. Una persona que tomó todas esas experiencias y las transformó en algo que él le llamó logoterapia, o terapia de sentido de la vida, y es lo que realmente hoy día conocemos como una terapia que ha ayudado a millones de personas a encontrar ese sentido que le da valor a su vida. Y es precisamente ese factor resiliente lo que te permite salir adelante de esas situaciones. ¿Por qué Viktor Frankl fue tan resiliente de no solamente salir con vida de ese campo de concentración, sino transformarlo en una de sus experiencias de vida más enriquecedoras, que lo llevó a posicionarse como una de las mentes más brillantes de este mundo? Porque sus aportes al campo de la psicología y al campo del comportamiento humano han transformado radicalmente el pensamiento occidental, y es gracias a que había un sentido de vida, una persona que tiene un porqué vivir, una persona que es consciente de todo eso, una persona que encuentra esa razón por la cual levantarse todas las mañanas.
entonces se vuelve una persona resiliente, una persona que no tiene metas, una persona que no tiene una razón, una persona que no tiene un motivo, que nada le ilusiona, pues va a ser fácilmente susceptible para que los dementores de Harry Potter se apoderen de su alma y se lo arrastren hacia la más profunda depresión. De hecho, los dementores se alimentan de eso. Si tú ves Harry Potter, te vas a dar cuenta que los dementores no son otra cosa más que entidades que se encargan de apoderarse a través de tus miedos, de tus inseguridades, y eso es lo que te devora por dentro. Entonces imagínate nada más. Así que, bueno, Viktor Frankl y El hombre en busca de sentido, quizá una de las obras maestras que nos hablan de la resiliencia. Y bueno, tenemos muchas historias de resiliencia. Como te digo, creo que no hay una sola historia de éxito que no provenga de una actitud resiliente. Y otro gran resiliente, pues definitivamente Stephen Hawking, ¿verdad? Una persona que a los 20 años sufrió un episodio de esclerosis que le paralizó su cuerpo, y los médicos le daban solamente unos cuantos meses de vida. Y no solamente fueron unos cuantos meses, sino que su actitud sobresaliente, su deseo de vivir, y no solamente de vivir, sino de aportar, de crear grandes cosas para la ciencia, para la conciencia humana, para los avances de este planeta, pues lo llevó a vivir más de 3 décadas, sí postrado en una silla de ruedas, sí conectado a un aparato que le traducía sus impulsos de la garganta porque tuvo una traqueotomía, y sí, o sea, con todo su cuerpo en una degeneración tal que era prácticamente un vegetal en una silla, pero una mente brillante que aportó tanto y tanto al conocimiento de este universo. Y tú decías, si no es una persona resiliente, entonces ¿quién es, verdad? Y es cuando nos damos cuenta, amigo mío, de que es una actitud, es un deseo, es algo que te mueve por dentro, es algo que tienes que despertar, que tienes que activar, que si bien es algo que yo estoy seguro que tenemos ya en automático, pero también lo tenemos que cultivar para que entonces podamos salir más rápidamente de situaciones difíciles, y no solamente salir, sino transformarlas, convertirlas, transmutarlas, crearlas hacia situaciones mucho más elevadas de efectividad personal. Una cosa es salir del bache, y otra cosa es evolucionar, transformado y crecido de ese bache. Es muy diferente. Una persona resiliente no solamente sale del bache, no, sino que evoluciona, crece. Una persona resiliente, si tú te tomas un café con ella, te dirá algo como: lo mejor que me pasó fue ese fracaso que tuve, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue ese tropiezo que tuve. Si yo volviera a vivir mi vida, créeme que elegiría volverme a caer en ese agujero oscuro. Una persona resiliente te lo diría. ¿Por qué? Porque lo capitalizó, lo aprovechó, lo transmutó, y eso es lo que tú tienes que hacer. Desarrollar la habilidad de convertirte en un alquimista para transmutar esas situaciones negativas en positivas. Eso es casi magia, amigo mío, magia. Así que, bueno, pues ya nos estamos acercando casi al final de este Facebook Live, y para llegar al final quisiera yo darte algunos tips importantes que nos ayudan a pensar de una manera resiliente. Y el primer tip que te quiero decir es afirmar permanentemente y pensar y convencerte de que lo importante en la vida no es lo que nos pasa. No, eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es la manera como respondemos a lo que nos pasa. Si tú te das cuenta, las personas de éxito, las personas que fracasan en la vida, se enfrentan a situaciones muy similares. Así que la diferencia no lo hace lo que te pasa, la diferencia lo hace la manera como respondes a aquello que te pasa. Eso sí marca toda la diferencia. Otra afirmación importante que me gustaría compartir contigo es entender que la vida, amigo mío, la vida te va a golpear. O sea, y si tú ya tienes un buen rato viviendo esta vida, ya te habrás dado cuenta de eso. No podemos evitar el sufrimiento. O sea, ese va a estar ahí, las situaciones van a aparecer.
¿Por qué? Porque la vida es así, o sea, todos vamos a enfrentar pérdidas, todos en algún momento perderemos un ser querido, vamos a sufrir traiciones, vamos a tener decepciones amorosas. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pero una vez que tú entiendes eso, entonces dejas de ponerle condiciones a la vida y empiezas a asumirla como lo que es y empiezas a volverte un mejor jugador de la vida. No se trata de cambiar de vida, se trata de convertirte en un mejor jugador de esta vida. Así que tienes que transformarte en una persona más capaz para afrontar esas situaciones que inevitablemente se te van a presentar. Es así. O sea, de pronto hay personas que me escriben y me dicen cosas como: Manuel, ¿qué hago para salir de esta situación? Ya estoy harto, no sé qué hacer. Pues si tú no sabes, pues yo menos, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no puedo evitarte todo eso. Ahora, hay que entender una cosa. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, dicen algunos, y el sufrimiento es opcional. Pero hay una diferencia importante. ¿Qué es el dolor? El dolor lo sentimos en el cuerpo. El dolor lo sentimos en el cuerpo cuando nos golpeamos con algo, cuando me quemo con algo. Yo voy pasando, me tropiezo y me pego y me duele, ¿verdad? Me duele. Pero el dolor pasa, es pasajero. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se regenera y se acaba, ¿no? Seguramente tú habrás tenido algún accidente, te has lastimado, te has fracturado. Y hoy día como si no pasara nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dolor es eventual, es punto. Pero ¿qué pasa? Que el sufrimiento lo tenemos en el alma. El sufrimiento llega al corazón, el sufrimiento lo tenemos en la mente y el sufrimiento no proviene de un contacto físico, sino que el sufrimiento proviene de un evento anacrónico. ¿Qué significa eso? De algo que no pertenece a este momento y algo que no está sucediendo ahora, algo que ni siquiera tuvo contacto físico contigo. El sufrimiento tiene que ver con acontecimientos pasados, con acontecimientos que ocurrieron y que decidimos tenerlos en nuestra mente, y entonces, ¿dónde nos duele? Nos duele en el alma. Y eso, amigo mío, pues es absurdo. O sea, sí, yo no te digo que no, o sea, de repente me acuerdo de cosas y me duelen, pero entiendo que no forman parte de mi presente, no forman parte de mi aquí, de mi ahora. Finalmente las he originado en mi mente, y cuando yo no presto atención a esas cosas que me están sucediendo, entonces dejo de sufrir. Dejar de sufrir significa dejar de vivir en el mundo de las ilusiones, en el mundo de la mente, en el mundo donde tú no puedes hacer nada, simplemente dejar de pensar. Entonces, hay que entender esa gran diferencia. Hay situaciones que nos duelen, sí, hay situaciones que sufrimos, pero podemos detener todo eso inmediatamente. Imagínate esta historia. Una persona que nace en Estados Unidos en 1809. En 1816 sus padres son expulsados de su casa. Él se ve obligado a trabajar para ayudarles. En 1818 su madre fallece. Inevitable, así es la vida. 1831 fracasa en su negocio. ¿Le suena? ¿Alguien ha fracasado alguna vez en algún negocio? Yo he fracasado muchos negocios, he perdido un montón de plata. 1832 se presenta en la Asamblea Legislativa del Estado de Illinois y no gana, pierde. Sí, así son las elecciones. 1832 pierde su trabajo, quiere entrar en una facultad de Derecho, pero no es admitido. 1833 pide prestado dinero a un amigo para iniciar un negocio y lo pierde todo antes de que acabe el año. Dedica los siguientes 17 años de su vida a saldar esa deuda. Imagínate, 1834 se presenta otra vez a la Asamblea Legislativa y gana por fin una victoria después de un montón de derrotas. 1835 su prometida fallece y él sufre un fuerte golpe emocional. Por fin parecía que todo iba a salir bien. ¡Pum! Ahí vas a la lona otra vez. ¿A alguien le ha pasado? Claro que sí. 1836 sufre una gran crisis nerviosa y pasa 6 meses en la cama. Oye, cualquiera, ¿no? 1838 se presenta a portavoz de la Asamblea Legislativa del Estado y pierde. 1840 pierde como candidato como elector, pierde. 1843 se presenta como candidato al Congreso, pierde. 1846
46 se presenta de nuevo como candidato al Congreso, gana por fin, ¿no? O 1848 se presenta a la elección en el Congreso, pierde. 1849 se presenta a un puesto de registrador en su estado natal y ha rechazado. 1854 se presenta como candidato para el Senado de Estados Unidos y pierde. 1856 se presenta como candidato para el puesto de vicepresidente y solamente tiene 100 votos, pierde estrepitosamente. A este tipo hay que decirle que la política no es lo suyo, definitivamente. 1858 se presenta de nuevo al Senado y vuelve a perder. O sea, ya, por favor, o sea, la vida se lo está gritando a la cara. Pero en 1860 Abraham Lincoln se convierte en el presidente de Estados Unidos. Creo que esta historia de Abraham Lincoln nos enseña que todas las historias de éxito son muy similares. Pareciera que por cada fracaso hay muchos, por cada éxito hay muchos fracasos que tienen que suceder. Y tienen que suceder pues para poder aprender, para poder fortalecernos, para poder encontrar otros caminos, para entender que en esta vida, amigo mío, no hay un instructivo, no hay un manual de operaciones, hay muchas cosas en esta vida que tenemos que ir descubriendo, tenemos que ir abriendo las brechas, como esas personas, esos alpinistas que abren brechas. Si en alguna ocasión que yo escalaba montaña, bueno, pues había rutas que la gente hacía, entonces tú te enganchabas a esas rutas que ya la gente había hecho, y lo cual lo hacía muy fácil, pero la gente que abría las rutas pues no tenía instructivo y tenía que engancharse, tenía que ver qué piedras eran las adecuadas. Esos eran los verdaderos héroes, y esos héroes dejan esas rutas para que los menos diestros como nosotros pues practiquemos, nos enganchemos y recorramos los caminos que ellos han descubierto, ¿verdad? Y tu vida, amigo mío, déjame decirte que en una buena medida tienes que ser como esos alpinistas que abren rutas. ¿Por qué? Porque muchas de las locuras que a ti se te ocurren forman parte de tus sueños, y para ellos no hay instructivos, no hay un manual de operación, no hay un manual de procedimientos, y te vas a caer. Y te va a doler. Y te vas a acordar. Y vas a perder un montón de plata, y te va a hacer sufrir el ser querido, y algún día perderás algún familiar, y seguramente perderás el trabajo, y seguramente te darán ganas de tirar la toalla, y al final del día te vas a dar cuenta que a pesar de todo eso, la vida es bella y vale la pena vivirla. Y cuando tú te das cuenta, entonces las cosas se empiezan a acomodar. Todo empieza a tener sentido y dices, wow, o sea, cuando tú te vuelves resiliente, es como si entraras en una racha de buena suerte, como que las cosas funcionan de una manera mucho más fluida, y creo que eso es la parte más importante. Así que, amigos, 9 características que tienen las personas resilientes, ¿bien? Si tú no tienes esas 9 características, bueno, pues entonces ya vas a saber en qué trabajar. ¿Estás de acuerdo? ¿Bien? Ok, así que primera característica que tiene una persona resiliente. Número 1, son conscientes de sus potencialidades y de sus limitaciones. Es la autoconciencia, es darnos cuenta. Cuando tú eres una persona autoconsciente de tus fortalezas, eres mucho más asertivo en la toma de decisiones. Sabes a qué decir que sí y a qué decir que no, ¿verdad? Dejas de estar librando batallas que ni siquiera te pertenecen. Eres una persona mucho más objetiva, mucho más capaz, mucho más consciente, mucho más profesional, ¿verdad? Y entonces las cosas se resuelven de una manera mucho mejor dentro de tus propias posibilidades. Todo aquello que no te pertenece a tu campo de acción, simplemente lo abandonas, lo dejas de librar esas batallas que no son tuyas. Así que primer característica de una persona resiliente se llama autoconciencia. Es conciencia plena de mis fortalezas y de mis debilidades. Bien. Así que segunda característica de las personas
resilientes, son creativas. Fíjate muy bien. Oye, pero yo no soy creativo, yo no nací con la creatividad. Amigo mío, eso se desarrolla. Después haremos un live para poder aprender estrategias para ser más creativo. Pero quiero que entiendas que la creatividad es inherente a los seres humanos. Y la creatividad tiene que ver con trascender más allá de los límites de pensamiento que nosotros tenemos ahora. Y eso es una capacidad que todos tenemos. Así que no te encierres en el hecho de, yo no soy creativo. No. Tienes que buscar la manera, buscar las formas para poder salir de tu caja y ver un poquito más allá. Una persona resiliente, altamente resiliente, saben que las cosas nunca van a ser iguales otra vez. O sea, eso es un hecho. O sea, tenemos que entender que si el jarrón se rompió, punto. O sea, no, por más que lo una otra vez, no va a salir igualito. Tengo que crear otra cosa, transformar los pedacitos, armar un jarrón lo mejor que pueda o armar otra cosa con esos pedazos que acabo de tener. O sea, se acabó, pero tengo que entender eso. Así que la creatividad te lleva entonces a transformar las adversidades y convertirlas en cosas provechosas. Ahí está. Yo recuerdo en alguna ocasión que tuvimos una crisis económica muy fuerte en México, donde no había trabajo. Entonces nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Dijimos, ya sé, vamos a hacer un taller que se llame Cómo tener éxito en tiempos de crisis. Y entonces la gente empezó a comprar ese taller. Entonces dentro de la crisis a nosotros nos iba bien. Entonces creatividad, bien importante. Hola Jessy, qué gusto saludarte. Muy bien, así que tercer característica de las personas altamente resilientes, son personas que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Es decir, han hecho de la queja algo que no forma parte de su vocabulario. Lo primero que dice su mente cuando se enfrenta a una situación difícil es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuáles son los mensajes ocultos? ¿Cómo me puede convertir esto en una mejor persona? ¿Qué oportunidades escondidas no estoy viendo ahorita? ¿Cómo lo puedo convertir en una mina de oro? Y entonces cuando empiezas a ver las oportunidades, las dificultades como una oportunidad para aprender, tu cerebro trabaja a otra revolución, trabaja a otro nivel. Tú eres otro tipo de persona, o sea, definitivamente. Y créeme, una persona que piensa de esa forma, no solamente sale de los baches, sino que los transforma en minas de oro. Así que empieza a ver las dificultades como grandes oportunidades de crecimiento. ¿Bien? Genial. Muy bien. Número 4. Cuarta característica de las personas resilientes. Practican la conciencia plena, lo que hoy día conocemos como mindfulness. ¿Por qué razón? Pues por lo que hemos dicho, porque una persona que mantiene la conciencia plena, es decir, se concentra en el aquí y en el ahora, no tiene tiempo para el sufrimiento. Y entonces cuando no hay sufrimiento en tu vida, tu mente se mantiene despejada para ser más creativa, para tomar mejores decisiones. Así que no vive encerrada en el mundo de la fantasía, no vive atemorizada por cosas que aún no han pasado, ni vive llena de rencores por cosas que ya sucedieron. Se mantiene aquí y ahora, viendo las situaciones de frente, analizando las potencialidades que tiene en su interior, pensando en qué cosas puede hacer para responder de una manera más efectiva. Y eso es conciencia plena. Bien, hay personas que frente a una adversidad se empiezan a imaginar lo peor, le dicen, esto va a ser un problemote, ¿qué voy a pasar? ¿Qué van a hacer? Y no sé qué. Obviamente esos pensamientos se van convirtiendo en tus propias barreras mentales que no te permiten salir de donde estás. Bien, así que practica la conciencia plena. Una persona que practica la conciencia plena tiene su mente mucho más despejada. ¿Ok? Muy bien. Hola Natalia, ¿cómo estás? Desde Argentina. Un fuerte abrazo y un gran beso hasta Argentina. Número 5. Quinta característica de las personas altamente resilientes. Las personas resilientes son objetivas, pero también son positivas. Fíjate qué interesante. Una persona resiliente es una persona que no hace dramas de la vida, es una persona objetiva. Es una persona que si tiene un problema lo acepta y le da el justo nivel que tiene ese problema. Ok, tengo una deuda. Ok, tengo una deuda de $10,000. Nadie se ha muerto por esa deuda. Ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si la tengo que saldar en 6 meses, bueno, pues entonces tengo que arreglármelas para poder
poder ahorrar $2,000 mensuales. Oye, pero si no gano eso, pues entonces echo a andar la creatividad y veo de qué manera lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero no me hundo en la depresión, ni me tiro al alcohol, ni me meto debajo de la mesa a llorar, ni me clavo un cuchillo y le doy vuelta, ni me rasgo las venas con galletas de soda. No, simple y sencillamente soy objetivo. Tengo esta bronca y así la resuelvo. Se acabó, punto. Soy objetivo, ¿bien? Y la objetividad no significa que caiga en un falso realismo que no me permita ser positivo. Tengo un reto, lo soluciono, ¿bien? Para mí, amigo mío, las cosas difíciles las hago al toque. Y las imposibles me tardo un poquito más. Punto, se acabó, ¿no? Pero ya está. Y entonces sales adelante. Tienes que ser objetivo, pero también positivo. Bien importante. Si tú eres positivo, tu mente va a buscar rápidamente alternativas, soluciones, busca respuestas, qué es lo que tú quieres. Y créeme, tu mente es brillante, siempre te va a sacar de problemas, siempre, siempre. ¿O a poco no lo ha hecho? ¿Verdad? ¿O te ha dejado en algún problema? No, tu mente siempre te ha sacado de apuros, ¿o no? Entonces confía en ella, no importa el problema que tengas, no importa qué tan grande sea, tu mente siempre te va a sacar. Siempre, o sea, tienes que confiar en ella. Y obviamente confiar en tu mente significa confianza en ti. Nuestra mente es poderosa, dice Natalia. Sí, bien poderosa. Muy bien. Sexta característica de las personas altamente resilientes: son flexibles ante los cambios. Fíjate qué interesante. A pesar de que las personas resilientes son personas objetivas, también son flexibles. Y esa flexibilidad tiene que ver con adaptarse eficazmente a las situaciones que no pueden cambiar. Porque, seamos honestos, hay muchas situaciones que no podemos cambiar. O sea, y hay que ser objetivos. O sea, por mucho que yo odie a mi cliente, a lo mejor yo no puedo deshacerme de él y ni me conviene deshacerme de él. Entonces, ¿qué hago? Me adapto, ¿verdad? Me adapto, lo acepto, lo asumo, aprendo a gozarlo, a disfrutarlo, aprendo de él. Y a lo mejor digo cosas como, pues ya, este cliente es el que más odio, pero he de reconocer que es el que más me ayuda a crecer. Entonces lo aceptas, ¿verdad? Este cliente no lo soporto, pero reconozco que es el cliente que me exige y que me ayuda a ser mejor que mi competencia. Qué diferencia, ¿no? Y entonces aprendes a valorarlo, aprendes a aceptarlo, y yo creo que ahí consiste mucho de la magia de las personas, la capacidad de adaptarnos eficazmente a las circunstancias, y no solamente adaptarnos de mala gana, sino aprender a disfrutarlo, aprender a gozarlo, aprender que hay cosas que, amigo mío, no vamos a poder cambiar. ¿Ya te fijaste que tengo aquí una herida? No sé qué me pasó, pero me parezco a Harry Potter. Mira. Ok. Hola Martinita, qué gusto verte. Igualmente, me da mucho gusto verte también a ti. ¿Cuándo nos podemos cambiar lo que sucede? Cambiamos nosotros, claro, de eso se trata. Muy bien. Séptima característica de las personas altamente resilientes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Bien? Muy bien. Séptima cosa, son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, no, al contrario. O sea, creo que una característica de las personas resilientes es que se mantienen fieles a los deseos que tengan en su mente, a todo aquello que les ilusione, aquellas cosas que los inspiren. Una persona resiliente tiene su mente muy bien puesta en sus objetivos, así que sin importar lo que le suceda, siempre va a encontrar salidas, alternativas, la forma para poder salir adelante y alcanzar lo que se proponga. A lo mejor tiene que cambiar su actitud, a lo mejor tiene que cambiar su estrategia, a lo mejor tiene que levantarse otra hora, a lo mejor tiene que cambiar algo en su vida, y está dispuesto a asumir los cambios necesarios si ello le permite lograr lo que desea. Y eso es bien interesante, es cuando se combina la flexibilidad con la tenacidad a la hora de lograr mis propósitos. Y creo que es una combinación maravillosa, una combinación que nos permite buscar esas alternativas o caminos distintos para alcanzar aquellas cosas que más queremos. Muy bien. Octava característica que tienen las personas altamente resilientes: afrontan la adversidad con humor. Sí.
Y una persona resiliente es una persona que como característica tiene un buen humor. O sea, se ríe con frecuencia, dice cosas como, ya nos reiremos de esto en el futuro. Sí. Si dices eso, pues ¿por qué no te ríes de una vez, no? Finalmente de eso se trata. Cuando tú eres capaz de reírte de ti, de reírte de las situaciones, de reírte de los enredos en los que te has metido, de los problemas que te has creado, si empiezas a verlo con un toque de humor, entonces te vas a dar cuenta que tu mente empieza a ser más creativa, y esa es una característica de las personas inteligentes y altamente creativas, el sentido del humor. ¿Por qué? Porque el humor rápidamente te permite ver las cosas de una manera distinta, y al verlas de una manera distinta encuentras el lado amable, el lado jocoso, el lado divertido, y entonces empiezas a disfrutar el camino. Y eso es genial, como dice Carlita Ferrer. Claro, es genial porque entonces disfrutas, y creo que a todos nos encanta reírnos, nos encanta sonreír, nos encanta pasarlo bien. Pero eso es algo que tenemos que aprender, porque la vida nos ofrece quizá muy contadas oportunidades para ser felices, y la mayoría de las cosas las tenemos que crear. Si tú quieres vivir una vida que sea más feliz que triste, tienes que aprender a crearlas, porque la vida en sí no te las va a dar. La vida solamente va a suceder, la vida solamente va a generar circunstancias. La vida no tiene la capacidad ni la malicia para decir a este güey le voy a echar toda la mala vida. No es así la vida. La vida solamente pues va a pasar, ¿no? Y la verdad es que nos va a dar muy poquitas ocasiones de momentos felices, y la mayoría los tenemos que crear. Así que acostúmbrate a ser un creador de momentos felices. Este momento puede ser un momento de felicidad si tú así lo decides. Tomarte una taza de café en atención plena puede ser un momento de altísima felicidad. Un momento de intimidad con tu pareja puede ser un gran momento. Hazlo un gran momento, disfrútalo al máximo, crea tus propios momentos de felicidad, y entonces te vas a dar cuenta que si tu vida está más llena de cosas felices que de cosas tristes, entonces vas a tener una energía diferente. Una persona que logra crear momentos de felicidad, obviamente es una persona mucho más resiliente. ¿Te das cuenta? Así que muchas de las cosas que hacemos las creamos. Masao Irei desde Japón, no te lo puedo creer. Oye, muchísimas gracias por vernos desde Japón. Mi esposo y yo somos tus seguidores, no sabes la gran energía y positivismo que nos transmites. Saludos cuánticos hasta Japón. Oye, qué maravilla, muchas gracias de verdad, y es un enorme placer y un honor que nos vean desde tan lejos. Luz de Alejandra, de acuerdo contigo, muchas gracias Lucecita. Así que novena característica de las personas altamente resilientes, y es fíjate, bueno, todas me gustan, pero esa es sensacional. Una persona resiliente no intenta cambiar o controlar las situaciones, no. Una persona resiliente lo que hace es controlar sus emociones. No sé, me quedé pensando en eso. Creo que las personas altamente resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. No puedes, es una ilusión. Nada que esté afuera de ti está en tu control, absolutamente nada. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. De lo único que realmente tenemos control es de nuestro mundo interior. Es donde ocurre toda la magia, y es el único lugar donde tú tienes la posibilidad de controlar algo, nada más. Así que una persona altamente resiliente, su atención no está afuera, su atención está adentro. Si tú te tomas un café con un amigo que no es resiliente o que tiene una resiliencia muy baja, tú tomas un café, ¿de qué crees que te va a hablar? De sus broncas, ¿sí o no? Y la mayor parte del tiempo que él hable, te hablará de sus problemas, se quejará de su familia, de su pareja, de todo mundo se va a quejar, ¿verdad? Porque su centro de atención se encuentra allá afuera. Si tú te tomas un café con un amigo altamente resiliente, ¿de qué crees que te va a hablar? ¿Ah? Te vas a dar cuenta que te habla de lo que va a hacer.
¿Mm? Te va a decir cosas como, no, mira, yo voy a intentar esto, voy a hacer esto, voy a emprender tal cosa, tengo esa situación, pero pienso hacer esto, o tú cómo ves, de qué manera, o sea, es una persona que siempre te va a hablar desde la posibilidad, no desde el bloqueo. Siempre te va a hablar desde la oportunidad, no desde el tropiezo. Y eso es bien importante. Creo que fue Gregory Bateson, no creo. Gregory Bateson decía que cada vez que una persona habla, te deja muy claro cuáles son sus modelos mentales. Y yo me doy cuenta cuando una persona habla conmigo, 2, 3 cosas que me dice, la manera como se refiere a sus problemas, a las personas, a sus circunstancias. Rápidamente te das cuenta de dónde se encuentran sus bloqueos o sus problemas. Generalmente las personas hablan desde sus propios paradigmas y eso creo que te puede dar mucha información para que empieces a transformar la manera como tú te comunicas. Eso va a cambiar tu enfoque, va a cambiar tu punto de atención, y cuando tú cambias tu punto de atención, cambias tu punto de atracción. Te vuelves una persona mucho más eficiente en este maravilloso juego tan impredecible y tan maravilloso que se llama vida. Así que, amigo mío, amiga mía, esta vida pues es un juego al cual fuimos invitados, y a lo mejor tú no querías venir, pero nadie te lo preguntó, simplemente llegaste aquí. No tuvimos mucha elección, creo yo. A menos que alguien me dé alguna justificación metafísica, creo que la mayoría de nosotros llegamos a este mundo sin mucha idea de la razón por la cual venimos. Muchas personas ni siquiera sabemos si nosotros hubiéramos aceptado la invitación, si es que la hubiéramos sabido antes, pero aquí estamos, aquí está el juego, y creo que cuando tú estás en la cancha, lo único que te queda es jugar. Cuando tú estás arriba del escenario, lo único que te queda es actuar. Cuando tienes el micrófono en la mano, pues cántale, ¿verdad? Y uno cantará lo mejor que pueda, y uno jugará lo mejor que pueda, y uno actuará lo mejor que pueda. ¿Por qué? Pues porque creo que solamente tenemos una oportunidad para tener nuestros 5 minutos de fama, ¿no? Y bueno, y si eso es así, pues hagámoslo en grande, ¿verdad? Seamos buenos jugadores en este juego llamado vida. Eso no significa que vamos a tener puros éxitos, ¿no? Ser un buen jugador simplemente significa ser una persona que acepta con valor los desafíos, que está dispuesto a caerse de vez en cuando, que se levanta eficazmente y cada vez que se cae, se sacude y sigue adelante. Ese es un buen jugador, ¿verdad? Algunas veces ganará, la mayoría de las veces perderá, pero al final del día, cuando el telón caiga, cuando la gente se vaya a los vestidores, cuando esto termine, tú podrás decir, caray, valió la pena, me divertí, y creo que de eso se trata. Yo de verdad espero que este pequeño live que acabo de compartir contigo pues te haya dado un poco de luz acerca de lo que significa la resiliencia, de que es un tema que tú y yo lo podemos manejar, y de hecho lo venimos manejando sin saberlo quizá, y que forma parte de procesos automáticos que cada uno de nosotros tenemos, y que nos puede ayudar definitivamente a ser mucho mejores personas, mucho mejores padres, mucho mejores parejas, pero sobre todo creo que mucho más felices de lo que actualmente nosotros somos. No hay una sola situación que nosotros estemos pasando que dure toda la vida. Decía mi madre, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo soporte. Creo que la resiliencia se trata de eso, de saber de alguna forma que hay una inteligencia mucho más poderosa de lo que te imaginas, que se va a ocupar de ti, que no te va a dejar caer, que se las arreglará para que salgas adelante, para que sanen tus heridas, para que te vuelvas más sabio, para que surjas mucho más evolucionado, y como el ave fénix resurja de las cenizas para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Cuando tú confías que eso es así, ya estás dando un paso definitivo y decisivo hacia un alto nivel de resiliencia. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Les agradeceré que después, si quieren, me manden un inbox o un correo, o me manden un mensajito, que me digan cómo les fue. Me gustaría conocer su punto de vista.
saber qué piensan de todo esto, de qué otra cosa les gustaría que habláramos más adelante. Hay 1000 temas interesantísimos, me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar sus historias también y sobre todo nos va a servir muchísimo. Nada, pues muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y éxito cuántico para todos. ¡Mua! Chao.